Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Mi nombre es Jeremy Torres Valero, soy estudiante de medicina de segundo semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Villavicencio. El motivo de este video es compartir con todos ustedes, docente y compañeros, mi experiencia y mis reseñas sobre la obra analizada en este tercer momento evaluativo, que es La liberación de los esclavos de Ignacio Gómez Jaramillo del año 1955. Primero, pues, antes de mencionar la obra, me gustaría señalar algunos aspectos claves y que fueron bastante interesantes en el desarrollo de la actividad evaluativa, que fue, y pues de las anteriores actividades, por supuesto, que fue la revisión bibliográfica sobre el arte y la política. Entonces, este curso Humanidades 2 ha tenido como eje central de discusión el arte. El arte en la cultura y en este momento, en este tercer momento, pues el arte en el contexto de la política. ¿Sí? Entonces, sí que lo alcanzamos a hablar un poco más en el segundo momento, pero pues en este se recalca la importancia. Y es que, pues adicionalmente a esto, sabemos que el arte, eh, además de ser un vehículo de la expresión cultural humana, es también de hecho sirve también como una forma, un vehículo también político, con fines políticos. Entonces es interesante ver cómo el arte a través de las obras busca reproducir ciertos discursos, busca señalar desde una perspectiva crítica ciertos aspectos de las sociales de las personas. Mm, eh, También me gustaría destacar que, al menos como lo recalca la bibliografía y los textos, es que el arte contribuye a la construcción de mitos fundacionales en la historia y la identidad de los pueblos. Que es muy interesante cuando uno analiza o ve los cuadros o los retratos que existen sobre, por ejemplo, los próceres de la independencia. Entonces uno recalca la figura de grandes mártires en sus miradas, en sus expresiones, en la pulcritud de su vestimenta, en todo su vestuario. Entonces todo eso contribuye a la formación de la idea de que estas personas son de hecho héroes, son son los padres fundadores de la República y son de hecho como pues para mí el primer mito fundacional que dio paso a la construcción del concepto de nación y identidad para el pueblo colombiano y en general el latinoamericano también. Es que mmm, también está el artista en este proceso, digamos, más allá de ser simplemente un instrumento político, también es importante destacar que este no puede sucumbir a estos intereses políticos y que debe mantener cierta imparcialidad, debe ser crítico. eh, el artista de por sí debe ser una persona, yo digo, que inconforme con la realidad, debe ser capaz de aportar al debate, a la discusión, otra perspectiva diferente que nos lleve a reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que estamos haciendo bien. Mm, en el contexto de la obra de Ignacio Gómez Jaramillo, el arte, por supuesto, sirve con la obra. Sí, sí es cierto que sigue fines políticos. El primero es eh, solidificar, fortalecer el mito fundacional de la República, la lucha por la libertad, tanto tanto la libertad de los granadinos como también de los demás pueblos que se encontraban en este momento bajo el yugo del Imperio Español, ¿sí? Entre los que se incluye por supuesto el pueblo negro, que de hecho fue uno de los que más sufrió en todo este proceso de colonización y esclavitud. Entonces, la figura central del debate es eh, recalcar este mito fundacional de que una de las ideas que llevaron a la independencia fue la lucha contra la libertad. ¿Sí? Entonces uno ve en el cuadro se recalcan dos personajes, o dos tipos de personajes principales. Entonces uno, Gómez Ramírez es capaz de señalar, digo que con dedo, quiénes y cómo
fue llevada a cabo la esclavitud que sufrió el pueblo negro. ¿Quiénes la ejercieron? Principalmente uno ve en el cuadro hombres blancos con aspecto europeo que podrían representar a los españoles. Uno ve curiosamente la figura de la Iglesia Católica. Hasta ese momento, pues, digamos, en el contexto de la obra, uno pues, es sorprendente, digamos, en Colombia a mediados del siglo XX, una sociedad súper católica, súper conservante. eh, entonces, ver que Gómez Jaramillo es capaz de recordar dentro de la memoria histórica del país, que la iglesia también hizo parte también hizo parte del proceso de esclavitud. No activamente, no directamente, sino pasivamente. Entonces uno lo ve, por ejemplo, en el hecho de que muchos esclavos tuvieron que cambiar su nombre, tuvieron que abandonar sus creencias, sus raíces, sus tradiciones y cristianizarse para poder tener un espacio o poder ser visto siquiera como un ser humano. Entonces no digo como un ser humano, ¿sí? No como un igual, como alguien a quien que tenga, digamos, los mismos derechos que las demás personas. Entonces ese es un elemento central en la obra de Ignacio Gómez Jaramillo. Segundo, me gusta, bueno, también ese mito fundacional se refuerza en la idea que aparecen en el cuadro, los próceres de la independencia, aparece Simón Bolívar, Antonio Nariño, Francisco Miranda. Y algo que me pareció curioso fue ver a José Iliario. José Iliario fue, digamos, fue el presidente en la historia de Colombia que abolió oficialmente la esclavitud y por eso se le representa con la hoja en la mano. Uno de los aspectos esenciales que uno ve en ese cuadro es la representación de la figura negra. No solamente, digamos, no se busca ver, al menos yo siento que si bien la idea es conmover sobre una realidad histórica y concientizar a las personas sobre lo que significó la esclavitud y lo que sigue significando para hoy en la actualidad el racismo para las personas negras. La obra, por supuesto que la forma en la que se representa a los negros es como una figura de resistencia, de resiliencia. Digamos, estas personas rompieron sus propias cadenas de la esclavitud y elevaron su espíritu y elevaron su ser, digamos, más allá de todo ese sufrimiento y encontraron un camino de luz, una luz que los guiara hacia un lugar, un destino mejor para ellos. Entonces eso se ve reflejado en el hecho en el que existen cambios en la luz, en la composición de la obra y lo demás. Es una obra que por supuesto es súper interesante y que personalmente disfruté muchísimo.